Gracias, Dios mío, por este momento. Señor amado, en tus manos ponemos este estudio bíblico. Añade espíritu a la palabra para que sea palabra viva, palabra que edifica, palabra que consuela, palabra que anima. Que ni nuestra predicación ni enseñanza sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que la fe de todos los hermanos esté fundada en ti, oh Dios. De antemano recibe la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesús, pues tuyos son. Y que todos salgamos edificados de este estudio bíblico. Amén. Amén. Buenas noches, hermanas y hermanos. El Señor le bendiga. Les saluda una vez más el hermano Javier Aguiño, sí, de Guayaquil, Ecuador. Soy libre denominación. Amén. Esta noche vamos a dar el tema de profetas en el Nuevo Testamento, así como ve usted en su pantalla, ¿no? Profetas en el Nuevo Testamento. En este momento no voy a hablar de los profetas antiguos testamentarios, pues usted ya ha estudiado bastante de ellos. Tampoco quiero decirle en griego o en hebreo qué significa la palabra profeta, deletrearla, tampoco, porque usted ya lo tiene, ya lo sabe, ¿sí? Lo que sí quiero entrar de lleno al estudio en esta noche es lo siguiente. Muchas iglesias dicen que profetas ya no hay en la actualidad. Lo que hay son puros charlatanes, mentirosos, estafadores, engañadores, y que el don profético terminó porque la Biblia está completa. En esta noche, en este estudio, vamos a ver qué es lo que sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Verá, los profetas del Antiguo Testamento son una forma de profetizar ellos. Dios los usaba. En el Nuevo Testamento tenemos otra clase de profetas, con el mismo Dios, claro que sí, pero haciendo otro oficio muy distinto al oficio del Antiguo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento no está para hacer una Biblia nueva, no está para hacer un versículo nuevo de la Biblia, no. Vamos a ver en esta noche unos versículos bíblicos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, varios textos bíblicos donde afirma que el don profético del Nuevo Testamento es muy distinto al don profético del Antiguo Testamento. Muchos hermanos, predicadores, pastores, maestros y líderes, teólogos, eruditos, dicen claramente que el don profético terminó en la era apostólica. El don profético terminó en la era apostólica, así dicen ellos. Pero en esta noche vamos a ver unos textos. Primero, como dije, tenemos profetas, el título, profetas en el Nuevo Testamento. En azul tenemos, no eran apóstoles, los siguientes profetas que nombra Hechos de los Apóstoles. Recuerden, en Hechos de los Apóstoles, los profetas que se están nombrando aquí, que vamos a ver en la cita bíblica, no eran los apóstoles, ni uno fue apóstol. Vamos a ver. Primero, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, con un nombre prominente entre todos ellos, su nombre Agabo. Vamos a ver la cita bíblica. Aquí tenemos la cita bíblica, dice así, la palabra de Dios. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas, se está hablando en plural, habían varios profetas. No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, y aquí Espíritu está con mayúscula, dando a entender entonces por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 11, del 27 al 30. Le explico así. Según lo que se narra aquí, en este episodio, vemos que había un grupo grande de profetas.
profetas, de entre los cuales uno llamado Agabo descendió y por el Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo, él habló y dijo, va a haber una gran hambre en tal lugar. ¿Sí ve? Eso él dijo. Los hermanos, ¿qué hicieron? Aún no había esa hambre. ¿Sí ve? En esa ciudad no había hambre. Entonces, da la casualidad de que aunque no había hambre, todavía, ¿sí ve? No había ninguna hambre. Los apóstoles creían en el don profético. ¿Qué hicieron? Lo mismo que en el tiempo de José de Egipto. José interpretó el sueño de Faraón. Y a lo que interpretó el sueño de Faraón, ¿qué dijo José a Faraón? Reúne toda la siembra que tendrás en los 7 años de prosperidad para que cuando te venga el hambre y la necesidad no tengas nada, si no tengas hambre, sino simplemente tienes graneros guardados. Estos apóstoles, estos judíos, estos cristianos, estos hermanos, sí comenzaron a recoger ofrendas, ¿sí ve? Víveres, cualquier cosa, y comenzaron a mandar en manos de Bernabé y de Saulo. Hicieron caso a ese profeta llamado Agabo. Ahora, hasta donde usted se da cuenta en este texto, el profeta dijo, denme algo de dinero por la profecía. No. Yo llevo esos alimentos, esos víveres. No. Los profetas que vemos como este hombre, este hermano en Hechos 11, 27 al 30, solamente descendió, dijo la profecía y los hermanos comenzaron a ver y a recoger toda clase de víveres y alimentos y ayuda económica, y lo mandaron con Bernabé y con Saulo. Ahora, hasta donde nos damos cuenta, hasta aquí la iglesia escuchaba y hacía caso al don profético. Este Agabo no era un apóstol de Jesucristo. Si usted se da cuenta en Hechos capítulo 2, 3, 4, ¿sí? En ningún momento vemos en el aposento alto un hombre llamado Agabo. No, pero el don profético se manejó de esa manera, diciendo por boca de Agabo, dice el Espíritu Santo, que va a haber una gran hambre en tal lugar, tal día, tal fecha. No, va a haber una gran hambre, nomás dijo. Y el versículo dice que eso sí sucedió en los tiempos de Claudio. Ahora, retrocedamos una vez más. Entonces, tenemos el punto número 2. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver. Hechos 13, 1. Dice la palabra de Dios así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, de Cirene, Mananén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Como usted se dará cuenta, en esta iglesia de Antioquía había profetas en plural, profetas y maestros. Dos grupos nada más había en esa congregación, profetas y maestros. Esta clase de profetas que usted se da cuenta que estaban en las iglesias no eran los apóstoles, eran hombres y mujeres los cuales se habían entregado a Jesucristo y el Espíritu Santo les había dado el don profético. No es que esas personas profetizaban por dinero o profetizaban diciendo queremos un puesto jerárquico en una congregación o queremos que nos reconozcan como líderes. No, pero cada iglesia tenía profetas y maestros. Volvamos otra vez a la plenaria nosotros. Entonces ya vimos punto número 1, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía con un nombre prominente, uno llamado Agabo, el cual profetizó una gran hambre. 2, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, profetas en plural y maestros en plural. Punto número 3, Felipe de Cesarea, Felipe el evangelista, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Vamos a ver Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9.
Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Entonces, este don profético que usted se da cuenta en el Nuevo Testamento, que habla de Hechos de los Apóstoles, nos está explicando que habían profetas varones como Agabo y profetas mujeres como las hijas de Felipe. Si usted se da cuenta, ellos profetizaban, pero jamás profetizaban por dinero. Jamás pedían un cargo eclesiástico, no, nada de eso. Ellos solamente se dejaban ministrar por el Espíritu Santo, y este don fluía en las iglesias. Volvamos otra vez a nuestra plenaria de estudio bíblico. Ahora, entonces tenemos el punto número 4, que usted me acompaña en este estudio. Dice así: un profeta que descendió de Judea llamado Agabo profetizó la muerte de Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 14. Vamos a ver cómo fue esa profecía. Aquí tenemos el texto bíblico, Hechos 21, capítulo 21, versículo 10 al 14. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, cada profeta, de hecho los apóstoles, no es que decía: tuve una revelación sobrenatural ahorita que estuve en ayuno, en oración, en vigilias, estoy tan santo, extremadamente santo, que me vino esta revelación. No, mire, voy a leer de nuevo y présteme más atención. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Entonces, ahí nos damos cuenta que Agabo conocía a Pablo, no lo conocía. Él dijo: el dueño de este cinto. Él no conocía a Saulo, no conocía a Pablo. Pero, ¿qué más dice la lectura? Y le entregarán en mano a los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo, ahí presente, respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Estaba Pablo, estaba Agabo, estaba la iglesia, estaba Saulo, o Pablo mejor dicho, pongámoslo Pablo. ¿Por qué Pablo no exhortó al profeta? ¿Por qué Pablo no le dijo: eres un charlatán, eres un mentiroso, eres un estafador, eres un corrupto? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Sabe por qué? Porque tenía un respeto a los dones ministrados de parte de Dios. Si éste tiene don de fe, don de evangelista, don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, don de enseñar. O sea, los dones fueron dados de parte de Dios. Pablo no lo exhorta a Agabo. Al contrario, la iglesia toda se puso tan triste y dijo: Pablo va a morir, porque se dieron cuenta de lo que estaba profetizando el profeta. Pero Pablo en ningún momento le bajó la moral al profeta, ni dijo: eres un charlatán, mentiroso, estafa. No, simplemente Pablo dijo: estoy dispuesto aún hasta morir. Y en otras palabras: gracias por haberme dado una revelación profética de lo que me espera allá en Roma. Pero Agabo pidió dinero, no. Pidió plata, no. Pidió una jerarquía eclesiástica, tampoco. Una membresía, no. Simplemente estos profetas siempre dijeron: así dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo, así dice el Espíritu Santo.
Todos estos profetas que usted ve, volvamos a la plenaria, en esta noche hemos visto 1, 2, 3, 4 ejemplos que dice Hechos los Apóstoles desde el capítulo 11 y el capítulo 21, sí, 4 ejemplos de que había el don profético en la iglesia, en las iglesias, no en una sola, en varias iglesias. En sí, estos profetas que vemos aquí no es que dijeron algún texto nuevo de la Biblia, no. Agabo en ningún momento dijo, vengo ahorita a profetizar un texto nuevo de la Biblia, vengo ahorita a decir, aparte de Apocalipsis, vengo a dar un nuevo libro. No, estos profetas que vemos del don profético que da el Espíritu Santo, que da Jesucristo en Efesios y en Corintios, en el caso de Romanos, está especificando que en ningún momento el don profético es para poner un nuevo libro de la Biblia, un nuevo texto de la Biblia. No, estos profetas siempre hablaron en cuanto a lo que le iba a pasar a esa persona o a una ciudad. En el caso de Pablo, lo que le iba a pasar a él. En el caso de acá, una hambre se acercaba. Entonces, queda comprobado con la Escritura de que los profetas nuevos testamentarios jamás ocupan un cargo eclesiástico ministerial como yo soy profeta, soy un pastor, yo soy un profeta, soy un líder, soy profeta, soy una jerarquía. No, el don profético no es para ejercer una jerarquía, es para poner alerta bajo la dirección del Espíritu Santo a esa persona, a esa congregación, a esa ciudad, a ese país. Eso vemos hasta ahorita en estos 4 puntos. Pero hay personas que dicen, basándose, voy a poner aquí estos textos bíblicos, vamos a ver, dice así, muchos teólogos, eruditos, que no creen en lo que se llama fe, ¿sí?, o revelaciones, dicen, se basan a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, diciendo que el don profético ya cesó, ya terminó. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, si aquí los teólogos eruditos, ¿sí?, y muchos más dicen, hermano, basándonos a 1 Corintios 13, 8, dice claramente que la profecía cesará, por eso no hay profetas en este tiempo. Las lenguas cesarán, por eso no hay lengua en este tiempo. Y los que hablan en lengua son un sinnúmero de gente lleno de demonios. Y que el que profetiza ahorita es un charlatán. Oiga, amigo teólogo, si leyó bien el texto, si no lo ha leído, yo se lo voy a volver a leer de nuevo, despacio. Présteme más atención de la que me ha venido prestando atención. El amor nunca deja de ser. Lea conmigo. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Y qué más? ¿Qué más va a terminar? Y la ciencia acabará. Yo le pregunto a usted, si en verdad la profecía se acabó, ya, me pongo de su parte, amigo teólogo. Perfecto, la profecía terminó. Las lenguas también, ya, perfecto, las lenguas también terminaron. ¿Y por qué la ciencia continúa? Ahorita tenemos teléfonos que ya mismo, puchica, habla solito el teléfono. Tenemos tanta ciencia que los autos último modelo ya mismo vuelan. Tenemos maquinaria, tenemos casas último modelo. ¿Cómo es posible que acaba la profecía, como dice este texto, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará? ¿Por qué entonces la ciencia sigue evolucionando? ¿Por qué ahora, antes teníamos un televisor blanco y negro, ahora tenemos uno ultra fino, slim? Y seguirán saliendo más. La ciencia no ha terminado, la ciencia no ha acabado. ¿Se ve, estimado amigo teólogo? No cojas este versículo como una excusa barata. Si va a coger este texto, cójalo todo, cójalo completo.
Si ve, las profecías no han terminado, pero no estoy hablando de hacer un nuevo libro de la Biblia. Cuando digo la profecía, me estoy refiriendo como el caso de Agabo, como el caso de Hechos de los Apóstoles. Las lenguas no han terminado, pero no cualquiera en verdad tiene el don de hablar en lenguas, porque hay muchos que son mentirosos. Y vuelvo y repito, el que dice que tiene el don profético, yo soy profeta en esta iglesia y soy el pastor, mentira. El don profético no es para ejercer ningún cargo eclesiástico o liderazgo eclesiástico, no, solamente es para advertir a esa persona, a esa congregación, a esa ciudad, siempre y cuando el Espíritu Santo le revele. Porque hay mucha gente que se burla de Dios, mucha gente que se mofa de Dios en las iglesias, engañan a las personas. Yo no he pecado, te juro, yo no he pecado, y juran en vano. Y tras que juran en vano que no han pecado, están pecando. Y Dios revela a través de los profetas verdaderos. Mira, esta persona, Dios revela que está haciendo esto. Y jura, y es capaz de matar al profeta. Y a la hora de la hora se dan cuenta que todo era al pie de la letra como dijo el profeta. Y la ciencia acabará. La ciencia no ha terminado, entonces no termina el don de hablar en lengua y tampoco termina la profecía. Pero algo muy importante vamos a ver aquí. 1 Corintios capítulo 14, del 29 al 32. Tengo puesta la cita bíblica para que usted aproveche mejor el tiempo. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen, hermana y hermano. Si alguien viene y le dice a usted, dice el Señor, que tienes que darme tu auto y Dios te va a dar otro, eso es un charlatán, es un mentiroso, un estafador. Conocí a un hermano por ahí, bueno, dije hermano entre comillas, que había dicho a una hermana que había venido de Estados Unidos, no sabía en qué invertir $20,000. Ese supuesto profeta o padre de la casa, como se hace llamar comúnmente hasta el día de hoy, con su esposa y su hija, supuestamente profetiza. Dice el Señor que tienes que darme los $15,000 a mí y Dios te proveerá más. Y después la hija también profetizó a la semana. Dice el Señor que tienes que darle aquí al pastor, al padre de la casa, los $15,000. Y lo peor de todo es esta clase de cristianos que se dejan lavar el cerebro. ¿Qué hace usted en esa congregación? Mira otra vez el texto, léalo conmigo. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si ve que es una mentira, hermano, no le haga caso y salga de ahí. Y si algo, dice aquí también el versículo, dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. He conocido y he visto muchas personas que tienen el don profético, pero de verdad, y tanto miedo le tienen a ese pastor, o ese líder, ministro, anciano, lo que sea, que no dicen nada a la iglesia, porque después ese líder los bota, los expulsa y después no tienen dónde ir a congregarse. Hermanas y hermanos, vuelvo a la plenaria de estudio bíblico. Los profetas en el Nuevo Testamento es el título en esta noche. No eran los apóstoles, eran otra clase de cristianos de la misma línea evangélica, prácticamente se puede decir así, personas que se entregaron a Jesús. Esta noche hemos visto 4 puntos muy importantes. En sí, estos profetas que vemos aquí no es que dijeron algún texto nuevo de la Biblia, no, o eran charlatanes, no. La Biblia está completa, sí, pero este don de profecía que vemos aquí es solo para hablar a personas, ciudades, congregaciones y líderes que dentro de la iglesia están estafando, robando, gente que es sinvergüenza, que se hace pasar como que están en una perfecta santidad y no es así. Para eso es el don profético, pero jamás para ocupar un cargo ministerial
ni para decir yo te profetizo si me pagas tanto. Dios le bendiga en esta noche. Espero que este estudio le sea de gran bendición a usted y a su vida y a su congregación. Se despide de ustedes el hermano Javier Aguiño, de Guayaquil, Ecuador, libre denominación. Amén.